importante poder recordar desde esta perspectiva en cuanto a estar sensibilizados a todos estos temas y no perderlos de vista, no perder el foco de la importancia de cada uno de ellos y poder desde ahí cumplir con nuestras funciones, con el objetivo de la atención que brindamos cada una o desde la actividad que nos toca. El día de hoy estaremos hablando sobre la importancia del primer contacto y me gustaría que cada una de nosotras y de todas las personas que estamos aquí podamos ubicarnos desde la parte que a mí me toca. Asumir lo que a mí me toca en cuanto a atención, si es que, como lo fuimos viendo durante la semana, si es que ya me ubiqué en que soy primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, desde esa parte que a mí me toca es todo lo que vamos a ir viendo el día de hoy, es así como debemos ir haciendo nuestro trabajo, cumpliendo con nuestra misión. El objetivo de esta primera parte, ¿no? ¿Cuál es el curso? ¿Cuáles son los componentes que vamos a necesitar, que tenemos que tener muy presentes para la calidad en la atención? Vamos a también a ver esta parte que está alineada al ECO 539 y vamos a estar revisando un poco sobre estos primeros auxilios psicológicos que son tan importantes y que todas y todos recordemos que no necesitamos ser psicólogas, psicólogos para poder ponerlos en práctica con las mujeres que estamos atendiendo. La siguiente, por favor. Ok, nuestro objetivo, para que no nos perdamos, es simplemente brindar estas herramientas que nos permitan la atención con calidad y calidez a mujeres, adolescentes y niñas en Morelos que viven diferentes tipos y o modalidades de violencia. Ese es el objetivo, en eso nos vamos a estar centrando para que hacia allá caminemos todas juntas. La siguiente. La siguiente. Ok, vamos a entrar de lleno a esta parte de los componentes. Esta parte de la empatía es algo sumamente importante a la hora de estar frente a una mujer, una niña, un adolescente, y les decía, recordando cada una de las que estamos aquí, cada una de las personas que estamos aquí, poder ubicarnos en la parte que a mí me toca y poder darme cuenta en dónde y cómo es que yo puedo desarrollar cada uno de estos. Entonces, si alguien me ayuda, por favor, a leer esta diapositiva. Sí, claro, buen día, soy Beatriz Arias. Empatía. Bueno, componentes que conllevan una relación de ayuda y propician una atmósfera favorable. Empatía. El proceso empático debe favorecer la percepción tanto de las emociones, es decir, alegría, tristeza, sorpresa, ansiedad, como de las sensaciones, es decir, tacto o dolor, de otras personas. Por ello, la empatía ha de desempeñar un papel central en la disposición prosocial de las personas en su supervivencia. Habrá problemas para comunicar la empatía si se adoptan actitudes como inexactitud, aparentar entendimiento, permitir a la usuaria divagar, hacer conjeturas, usar un lenguaje que no está a tono con la persona, etc. Metas de la empatía. A. Comunicar a la persona que entendemos su mundo desde su perspectiva y no desde la nuestra. B. Trata con los sentimientos, las conductas y experiencias que lo sustentan. C. Tal empatía establece confianza y armonía que aumentan el nivel de la conducta autoexploratoria. Muchas gracias. Justo esta parte tan importante, todas nosotras ya tenemos un tiempo, un camino recorrido en esta parte de la atención. Algunas personas van llegando a estos espacios de atención,
Pero en cualquiera de los casos es importante no perder de vista esto. Cuando yo voy a sentir y voy a desarrollar esta empatía por las personas, creo que lo más común que hemos escuchado de la empatía es ponernos en los zapatos de la otra persona, y es importante, muy, muy importante, pero debo ponerme en los zapatos de la otra persona para entender lo que está viviendo, pero no olvidar que debo regresarme a donde a mí me toca, para poder desde ahí acompañar, para poder desde ahí elaborar lo que vamos a ir viendo más adelante en específico en los primeros auxilios psicológicos. Pero yo llego a ese lugar, me posiciono ahí, me pongo en sus zapatos para poder entenderla y me regreso. Otra de las cosas importantes a resaltar es, yo necesito, para no perderme en este camino de empatizar con la persona, no adoptar actitudes como inexactitud, como lo menciona aquí, aparentar entendimiento. Yo necesito hacer esas pausas para poder colocarme ahí en sus zapatos y poder regresar y poder ser de ayuda. Desde para poder orientar, porque muchas veces en este correr es, sí, que quiere información, seguro quiere ir a tal lugar. Yo no lo sé. Necesito tomarme unos minutos para poder escuchar con atención, que también lo vamos a ver ahorita, escuchar con atención qué es lo que está necesitando la usuaria, para que entonces yo no vaya a caer en esta situación de inexactitud y como no sabía bien, asumí que esto era lo que necesitaba. Algo que nos va a impedir llegar a esa empatía es asumir, pues asumo la situación que debe estar viviendo, porque caemos en esta parte de generalizar y no es así. Recuerden que aunque son muchas situaciones muy similares las que escuchamos, las que vivimos día a día cuando atendemos a una mujer en situación de violencia, cada caso es específico. No todas las mujeres cuentan con los mismos recursos emocionales, no todas las mujeres cuentan con la misma información, estudios y demás, que aunque para ti como servidora y servidor público puedes asumir que es una situación de violencia como la que atendiste ayer o como la que acabas de atender hace una hora, recuerda que estás frente a una mujer que es única, que es diferente en su contexto, en su temperamento, en su carácter y demás. Entonces, para que nosotras como servidoras y servidores públicos no nos perdamos en este sentido, es importante recordarlo. ¿Y por qué tenemos este tipo de capacitaciones? Y que es importante recordar, porque en el camino nos vamos a perder y nos va a pasar y tenemos que asumirlo, que todas las personas en el día a día vamos perdiendo esta sensibilidad por la práctica. Entonces, si yo ya sé que ese es uno de mis factores de riesgo como servidora y servidor público, porque al hacerlo día con día vamos perdiendo esta sensibilidad y es, sí, el otro caso, sí, ya llegó uno más. Entonces necesitamos saber que como factor de protección yo necesito estar en constante sensibilización para no perder de vista esto. Además de que podamos seguir caminando con cada una de ellas desde esta parte, atendiendo lo que ella está necesitando. La siguiente, por favor. Gracias. Si alguien más me ayuda a leer esta, por favor. Sí, yo, buenos días. Muchas gracias. La capacidad de ser una misma o uno mismo, esto establece una relación equitativa donde la persona sabe que habla con otra persona y no con una experta o experto, que está por encima de ella para decirle lo que tiene que hacer. Esta habilidad se muestra y a través de algunas conductas rehusamos representar el papel de orientadora, siendo espontánea una misma, sin mostrarse a la defensiva y lista para brindar ayuda. Esta es una de las habilidades que más trabajo requiere en la atención en casos de violencia contra las mujeres, debido a que tendemos
a culpar, enjuiciar y minimizar los hechos de violencia que pueden estar experimentando las personas. El respeto en este sentido irá encaminado a aceptar incondicionalmente lo expresado por la persona. Se manifiesta estando para la persona, estando dispuesto a trabajar con ella, considerándola como única. Gracias. Un poco lo que les decía, ¿no? Partiendo desde aquí, voy a ir de atrás hacia el inicio, considerándola como única. Y entonces, ¿cómo es que vamos a ir viendo esto tan importante? Dice que es una de las habilidades que más trabajo requieren en la atención, que más trabajo nos va a costar desarrollarla. Es cierto que todas las personas contamos con un temperamento y con un carácter. Y es cierto que desde algún temperamento, para muchas personas desde su temperamento se da así como más natural, como que fluye más esta parte. Pero todas las personas podemos desarrollarlo. Es importante también poder quitar esa idea de no, es que eso no va conmigo, no es parte de mi carácter, no soy así, ¿sí? Pero puedes desarrollarlo. Y desde asumir el compromiso de que estamos de este lado y que estamos en estos espacios de atención a mujeres en situación de violencia, mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia, será importante asumir el compromiso de desarrollar esta habilidad y poder brindar la atención desde ahí. Y dice por acá, no asumiendo un papel que no me corresponde, ¿no? Tampoco me voy a poner encima. Si recordamos en específico que estas mujeres vienen de que han ejercido esta violencia psicológica sobre ellas, donde les han dicho qué hacer, cómo hacer, desde este rol que han tomado en esta parte de normalizar y naturalizar la violencia, entonces tenemos que ser muy cuidadosas en no cambiar solamente de escenario y sí que te vamos a brindar la atención, pero lo mismo, ¿no? Sigo siendo, recuerden que parte de la violencia es ejercer ese poder sobre la otra persona. Entonces no es como que ahora soy yo la orientadora, yo soy la experta o el experto, ¿no? Es podernos igualar y desde ahí entonces poder brindar esta información, si le vamos a orientar o si le vamos a atender como tal. Recuerden que dijimos al inicio, ubícate en la parte que a ti te corresponde. Si es únicamente informar y vas a canalizar con esta perspectiva, desarrollando estas habilidades, donde tú vas a rehusar aquí, como lo dice aquí, representar el papel como de yo lo sé todo, y va a ser algo más espontáneo que también le va a ayudar a ella a bajar ese nivel de ansiedad con el que principalmente llegan las mujeres, y es muy común que se presenten así, y entonces va a poder fluir más la comunicación. La siguiente, por favor. Muy bien, y lo que les decía de la escucha activa, desde cómo vamos a ubicarnos en que ya llegó, yo ya tengo consciente esta parte de empatizar, de desarrollar esta habilidad de no soy la experta, no soy el experto, cuidar el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, nosotras acá para la orientación psicológica, pues lo abreviamos con la OP, ¿no? Entre nosotras. Pero muchas veces no puedo llegar con la usuaria y es, ¿requiere una UP? Va a decir así como, ¿una qué? ¿No? Ella no sabe nuestro lenguaje, lo que nosotras ya trabajamos día con día y dominamos. Necesitamos saber desde qué palabras voy a utilizar con ella. Y les repito, se nos olvida, ¿no? Es como, sí, obviamente, eso ya lo sabemos, pero lo olvidamos. En alguna ocasión un instructor de manejo comentaba, muchos accidentes se dan no por personas que van iniciando en esta parte del manejo, sino por personas que ya tienen tiempo porque se confían de que yo ya lo sé hacer y entonces ya sabes, ¿no? Cuando vas a tu clase de manejo, te dicen cómo agarrar el volante, estar atenta, atento, y pues al principio todas estamos así, agarrando el volante como debe ser, colocadas como debe ser. Con el paso del tiempo,
empieza esta confianza y entonces agarras el volante con una mano, vas viendo por acá, haciendo otras cosas, y es ahí donde se dan los riesgos de los accidentes. Si cruzamos ese ejemplo con lo que estamos hablando el día de hoy, es esa parte importante, porque sé que hay mecanismos que se van a levantar y que vamos a empezar a racionalizar esto que escuchamos, a justificar esto, y ya lo sé, pues esto ya lo damos por hecho. Recordemos que no, que si bien lo sabemos, podemos olvidarlo, porque todas y todos partimos de esa realidad de tenemos muchas actividades, y es cierto, pero entre todas y todos, recordándolo en espacios como este, podemos una vez más sumarnos una a otra a tener esta calidad en cuanto a la atención. Entonces, en cuanto a la escucha activa, ¿alguien que me ayude, por favor, a leer esta diapositiva? Ok, sí, buenos días. La habilidad de una persona desde ahí o toda la diapositiva. Sí, por favor. Ok, la habilidad de una persona para comunicarse determina el tipo de relación que establece con los demás y con su entorno, y por su capacidad de expresar sus pensamientos con claridad y escuchar los pensamientos de la otra y responder con respeto. Prestar plena atención a lo que otras personas están diciendo, tomándose tiempo para entender los puntos que se han dicho, haciendo preguntas, si es apropiado, y no interrumpir en momentos equivocados. Proceso totalmente activo en el que aplicamos las principales facultades humanas, físicas, intelectuales y emocionales. Es un proceso psicoemocional selectivo. A través de la escucha activa se puede conocer el saber personal e intransferible de los actos de violencia que ha vivido la mujer. Beneficios. Contribuye a que la orientadora tenga el tiempo necesario para hacer un diagnóstico preciso de la problemática, creo que ahí hay de la problemática, comprenda a la emisora, proponga un abanico de alternativas encaminadas a resolver la problemática planteada. Muchas gracias. Justo cuando llegamos a este punto de la escucha activa, es esta parte de poder bloquear todo lo demás que hay que atender, que hay que resolver, y centrarnos en esto importante que estamos teniendo en el momento, que es la atención a esta mujer, a esta adolescente, a esta niña, desde nuestra competencia, y poder brindar esta parte de la comunicación, el poder ayudarle, porque muchas veces en la situación que ellas llegan, pues no tienen esta claridad de cómo comunicar, de cómo expresar, y entonces estas preguntas que podamos hacer en específico, si nos ubicamos desde la parte de a mí me toca solamente informar, bueno, poder hacer las preguntas claves para saber qué es lo que esta mujer está necesitando. Ahorita que lleguemos a la parte de los auxilios, los primeros auxilios psicológicos, un poco cruzarlo con lo que veíamos ayer, ¿no? Priorizar qué es lo que la mujer necesita. Muchas veces también un error en el que caemos es esta parte tan cuadrada en donde, no, pero es que me dice que punto 1, punto 2 y debo ir en este orden. Recuerden que tenemos que aprender, y eso es nuestro trabajo, aprender a analizar la situación y priorizar las necesidades que está teniendo la mujer, qué es lo que realmente está necesitando. Y sí que es nuestro trabajo, porque muchas veces ella ni siquiera lo puede ver, ella no lo puede identificar. Y entonces a través de esta escucha activa, nosotras vamos a poder ir identificando. A lo mejor ella te habla de otra situación, pero en su discurso tú ya identificaste que está viviendo alguna situación de violencia, y entonces vas a poder informar o atender con calidad, con calidez, pero también con eficiencia, porque vas a poder informar lo que está necesitando escuchar, saber a dónde se tiene que dirigir con esta precisión para evitar la revictimización. Muchas veces al no escuchar con atención, y otra vez,
asumiendo lo que creemos que necesita, resulta que canalizaste una dependencia a donde no tenía que acudir. Lo que ella requería era otro tipo de atención y entonces ya revictimizamos porque ya de por sí la condición que trae la usuaria y tú ya la estás enviando a otro espacio donde no le corresponde, informaste mal, canalizaste mal. ¿Por qué? Porque asumiste, porque no escuchaste con atención, porque no identificaste la necesidad y por lo tanto es errónea esta participación que tú tuviste o esta atención que tú brindaste. La siguiente, por favor. Muy bien. En esta parte de la validación de la experiencia, es muy, y fíjense lo que dice aquí, se establece un primer contacto que permite a la víctima disminuir su sensación de soledad y desesperación. Es fundamental que se le dé la importancia al discurso de la persona, evitar imponerle etiquetas o apreciaciones personales y permitir el flujo discursivo que haga de la situación un evento narrable y comprensible. En estos dos puntos me gustaría detenerme y es muy importante. Y estas imágenes, ¿no? De que de pronto, si nosotras no cuidamos esta parte de la expresión, ¿no? De nuestro lenguaje corporal, podemos estar haciendo un gesto como de, estoy dudando lo que me dices, no sé exactamente si esto que estás diciendo es real, es verdad, o ya estoy haciendo cara de como, pues, por supuesto que esto sucedió, y ya poniendo como estas etiquetas de juicio, culpabilizándola a ella, haciéndola responsable, ¿no? Muchas veces desde, no, señora, pues es que usted hubiera venido antes. No, señora, pues es que también usted, y varias frases que siguen sucediendo. ¿Y por qué lo decimos? Porque las mismas usuarias son las que comentan, es que me dijeron, es que me trataron de esta manera. Entonces, cuando nosotras vamos a validar la experiencia de las personas, en ese sentido, es muy importante poder escuchar esto. En este primer contacto, permitir eso, que dice aquí que se disminuya la sensación de soledad y desesperación, porque así llegan. Como nadie me cree, es muy importante cuando las usuarias también, la parte contraria, lograron sentirse escuchadas y te pueden decir, ¿no? Es que sentí que me creyeron, sentí que me estaban escuchando. Y es importante desarrollar esta parte, si lo sabemos, poder mantenernos en esa línea y si no, tener que desarrollarlo y desde ahí brindar esta atención. Dice también que la persona tenga la percepción de que entendemos lo que dice en su totalidad, sin cuestionar de manera directa o indirecta, lo que hablábamos un poco. En el momento en que la persona percibe que entendemos como cierto cuanto nos dice, su hiperactivación emocional puede comenzar a descender. Por supuesto, ella va a empezar a sentirse escuchada, entendida, como, entiendes lo que sucede, entiendes lo que en verdad me está pasando. Y entonces eso hace que bajen sus niveles de ansiedad, de angustia, y entonces va a poder desarrollar otro tipo de situaciones y va a poder estar en la posibilidad de tomar decisiones también tan importantes. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Alguien más que me ayude a leer esta diapositiva? Sí, yo, psicóloga Miriam, si me permite. Buenos días a todos. Buenos días. Objetivación de las emociones, dice aquí. Objetivar un sentimiento es darle nombre a esa sensación difusa y abstracta de la cual se tiene dificultad para afrontar. Cuando las personas no pueden describir cómo se sienten, es porque no tienen la claridad ni conciencia del sentimiento o sentimientos que están experimentando y por tanto no pueden manejarlos con sus propias estrategias de afrontamiento. Gracias. Exactamente. Sumando esto que hemos estado comentando, el poderle poner un nombre, que eso ya recaerá un poco más en la atención secundaria, terciaria,
cuando brindamos estas orientaciones psicológicas, cuando estamos brindando estas asesorías legales a las mujeres en situación de violencia, es importante ayudarles a poderle poner nombre, ¿no? Muchas veces ellas no van a poder identificarlo porque recuerden que venimos de en esta cultura de normalizar la violencia, no tiene un nombre. Para ellas no se llama violencia psicológica, violencia física, como para ti, para mí, ya es tan claro poderlo decir, ¿no? Ya lo tenemos como estudiado, ya lo que les mencionaba es nuestro lenguaje, está dentro de nuestro código de lenguaje, ya está. Para ella no. Y es nuestro trabajo poder ayudarles, acompañarles a que puedan ponerle un nombre al tipo de violencia que están viviendo, en la modalidad que se está dando y qué es lo que hay que hacer. Cuando nosotros podemos guiarles en ese sentido y acompañarles, para ella es importante y entonces, porque como dice aquí, las personas no pueden describir cómo se sienten y efectivamente muchas veces es como, y nos ha pasado a todas las personas, yo creo que si fuéramos ahorita una por una de las personas que estamos aquí, el poder mencionar cuando estamos en una situación de crisis, que lo vamos a ver más adelante, nos pasa, ¿no? Como de, no sé ni siquiera lo que siento, sé que algo está pasando dentro de mí, pero no sé ni siquiera qué es lo que siento, cómo lo siento. Otra de las cosas que confundimos mucho y nos sucede a todas las personas que te dicen cómo te sientes o qué es lo que piensas, ¿no? Y entonces, ay, es que yo pienso que esto es triste. A ver, separemos, ¿no? Yo siento tristeza y pienso que esto es, hacer esa distinción nos cuesta trabajo en general. Ahora imagina una situación, a una persona que viene en una situación de violencia, que está en crisis, ni siquiera puede distinguir entre lo que siente y piensa. Y nos pasa a todas las personas, como les decía, pero aquí se agudiza. Y nuestro trabajo es poder ayudarle a que le ponga un nombre, porque esto la va a movilizar. Ah, bueno, ya cuando tiene un nombre, ya sé que esto que estoy viviendo es violencia y que es muy importante que después de las orientaciones que brindamos, las asesorías legales que damos, la mujer se pueda ir con claridad diciéndolo, nombrándolo. Ah, ahora sé que es violencia psicológica, ahora sé que he estado viviendo violencia económica en la modalidad que se está dando, para que entonces desde ahí ella en todos los procesos que va a continuar se pueda posicionar, pueda estar en pie sabiendo lo que va a ir enfrentando. ¿Ok? La siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto a esta atención que brindamos de primer contacto, recordemos, si bien no todas y todos de los que estamos aquí presentes estamos certificadas y certificados en el ECO 539, que es este estándar, ¿no?, que nos certifica en cuanto a la atención a mujeres en situación de violencia de primer contacto. Es importante recordar que esto que hemos revisado, para que cuando ustedes vuelvan a revisar el material que se les va a estar enviando, recordemos que está alineado a esta certificación, a este estándar de competencias que es el ECO 539. Y entonces vamos a ver qué es y cómo es que se aborda esta parte desde el ECO 539. La que sigue, por favor. Y entonces esta certificación nos habla de que hay dos elementos a considerar y es determinar la problemática de la mujer víctima de violencia de género. Esto es algo que tú tienes que tener claro. Que al tenerlo claro tú vas a poder acompañar y guiar a esta mujer en situación de violencia. El elemento 2 es orientar entonces, una vez que ya determinamos la problemática, el elemento 2 nos dice que orientamos a esta mujer en situación de violencia sobre las alternativas de servicios especializados. Aquí les decía, cruzamos un poco lo que ayer la psicóloga Joana nos mencionaba, ¿no? Y en esta pregunta que nos decía en cuanto a si viene con lesiones, ¿qué haces? Aquí hemos tenido muchos casos, ¿no? Cuando llegan en esta situación,
debemos priorizar y hacemos un trabajo en conjunto. Yo como psicóloga no puedo decir, a ver, espérenme, yo tengo que brindar la orientación y necesito planear con ella, con mi agenda, cuándo vamos a tener la sesión, a qué hora. Prioricemos. Si ella viene con lesiones, necesitamos que se atienda a esa parte médica. Posteriormente se le va a dar la asesoría jurídica y en su momento, cuando las cosas vayan caminando, entonces ya podremos organizar esta parte del proceso terapéutico que es tan importante. Algo que les explicamos siempre aquí a las mujeres, cuando inician procesos legales, pues sabemos que son procesos largos, en muchos casos frustrantes, entonces van a recibir ese acompañamiento psicológico porque lo requieren, además de que se tienen que fortalecer, estar claras, objetivas para poder llegar a esta conciencia y estar en la posibilidad de toma de decisiones, y conforme van avanzando en su proceso, pues estar en la posibilidad de planear, cuando trabajamos proyecto de vida y ver hacia adelante cómo va a construir esta nueva vida libre de violencia. Entonces, si se dan cuenta, vamos analizando la situación, por eso se hace un plan de acción, estrategias de trabajo, pero vamos a ir alineadas a esto. Primero determinamos la problemática, después ya vamos, una vez que se haga eso, vamos a poder darle las alternativas de los servicios especializados. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, determinar la problemática de la mujer víctima de violencia de género en 4 desempeños. En específico, ya para los niveles de atención que vamos a estar encargadas de esto, dice que en el número 1 hace el encuadre inicial con la mujer víctima de violencia, preguntándole su nombre. Vamos a recabar toda la información, vamos a solicitar todos los generales, dependiendo las áreas que tengamos. Esto se va a ir detallando y se va a ir acotando con la siguiente fase que vamos a tener, estas mesas de trabajos que creo van a ser tan importantes para poder conocer específicamente, ¿no?, cómo es que lo vamos abordando desde cada dependencia, pero otra vez recordando que el ECO 539, una vez más, nos alinea a cómo es que debemos brindar esta atención. Una vez que ya recabamos los generales, el nombre, se hace el encuadre. Número 2, recaba información sobre la situación de violencia, qué es lo que está sucediendo. Después se obtiene información sobre las redes de apoyo, muy importante. A veces, cuando, como les decía, cuando vimos lo de la escucha activa, perdemos información valiosa por no preguntar cosas muy específicas e importantes, por asumir, por dar por hecho. Entonces aquí nos recuerda, tienes que obtener información sobre las redes de apoyo de la mujer, porque eso también te va a ayudar a hacer tu plan de acción y a decidir cuáles son las estrategias que se van a llevar a cabo. Y entonces nos dice que por último comunicamos a la mujer en situación de violencia de género, o sea, comunica a la mujer víctima la situación de violencia de género determinada. Resumimos con ella lo que se está dando y entonces vamos a poder continuar con nuestro plan de acción. La siguiente, por favor, Cristi. Ok. Nuestro elemento 2 dice orientar a la mujer víctima de violencia de género sobre las alternativas de los servicios especializados. Entonces sí, dice brindar a la mujer víctima de violencia de género información sobre las opciones de servicios, elabora con la mujer las estrategias de acción y realiza el cierre de atención con esta mujer. ¿Se dan cuenta cuáles son los pasos en este análisis que nos toca? No le corresponde a la mujer saber, ¿no?, qué es lo primero, qué es lo segundo, es nuestro trabajo. Y le acompañamos, lo que vimos antes, no desde una posición de experta, experto, pero sí esta parte de empatía, escuchando con atención, y entonces le vamos a acompañar a elaborar todos estos procesos. Que ella, a mí me gusta mucho decir, ella es la experta de su vida, tú y yo no. Tú y yo podemos conocer esta información que es útil, importante,
pero ella es la experta de su vida, ella es la que conoce, ¿no?, esto que está viviendo. Tú y yo le acompañamos para que le ponga nombre y para que sepa qué es lo que tiene que hacer en cada una de estas situaciones. Y entonces llegamos a la parte de la siguiente, los primeros auxilios psicológicos. Recordemos aquí, si se dan cuenta, vamos haciendo este cruce de lo que me toca, porque es importante que todas y todos al final podamos ubicar lo que me corresponde, y por eso lo voy mencionando. Si es que me toca únicamente informar, canalizar, o ya me toca atender, o ya me toca iniciar un proceso, cada una y cada uno tenemos que ubicar que tengo que desarrollar estas habilidades y qué es lo que me compete, qué es lo que yo tengo que estar haciendo en esta parte. Y los primeros auxilios psicológicos, como lo mencioné en un inicio, no necesariamente lo va a hacer la psicóloga o el psicólogo. Esto lo pueden hacer todas las personas. Importante conocerlo. Es muy importante saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Y por eso lo resumimos aquí en esta tablita. Es justo eso, un resumen de lo que tenemos que hacer y lo que no, para que todas las personas que en algún momento tengamos que brindar esta atención a las mujeres podamos saber y no cometamos algún error, y que por no tener esa atención cuidadosa, esa escucha activa, pues estemos canalizando de manera incorrecta, pongamos en una situación de riesgo a la mujer, ¿no? Porque muchas veces sucede cuando tú y yo no hacemos de manera correcta nuestro trabajo, podemos poner aún en una situación de riesgo mayor a esa mujer que estamos atendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el número 1 dice contacto psicológico, qué hacer y qué no hacer. ¿Alguien que me ayude a leer ese primer punto, el qué hacer y qué no hacer? Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. No, adelante. Sí, buenos días. Laura Romero, delegación del ISSSTE. Gracias. Buenos días a todas y a todas. Contacto psicológico. Asumir una actitud de escucha, reflejar sentimientos y hecho, entablar comunicación abierta, sin juicios de valor que ofrezcan confianza y comprensión. ¿Qué no hacer? Contar tu propia historia, juzgar hechos y sentimientos, tomar partido. Gracias. Gracias. Efectivamente, ¿qué hacer? Asumir una actitud de escucha. Lo hemos estado repitiendo. Reflejar sentimientos y hechos. Esta parte habla de poder decirle a la usuaria, reflejarle, hacerle como otra palabra que utilizamos es devolverle lo que me está diciendo. Y entonces le digo, lo que tú me estás diciendo es que pasó esto, esto y esto también nos ayuda a corregir, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, eso no fue. Ah, ok, dime que sí fue, porque necesitamos poder tener la claridad. ¿Se acuerdan que decía uno de los riesgos o lo que nos impide empatizar muchas veces es eso? No acotar, caer en inexactitud, es que ni me acuerdo, algo así me dijo la usuaria. No, tengo que tener la claridad de esto que está sucediendo y se lo reflejo. Entablar comunicación abierta, sin juicios, eso es lo que nos va a tocar a todas las personas. Cuando tú estés atendiendo en esta situación con una mujer, niña, adolescente, no hacemos juicios de valor y entonces tenemos que ofrecer esta confianza y comprensión. ¿Qué no hacemos? Contar nuestra propia historia. No, sí, fíjese que también a mí, no, pues le pasó a... No, en esta parte de ser espontáneo, de no caer en una posición como de experta y experto, tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿no? Y entonces así como una plática, y fíjese que sí, no, es que esas cosas pasan, y a fulanita, no.
cuidamos todo este tiempo. Tú eres esa servidora y servidor público que vas a cuidar conscientemente, no caer en una posición de autoridad, de ser la experta, el experto, pero tampoco nos podemos ir al otro lado, ¿sale? El punto 2, si alguien más me ayuda. Con gusto, si quiere el apoyo. Gracias. Y dimensiones del problema. Formular preguntas abiertas. ¿Qué espera de este servicio? ¿Quién la apoya en esta situación? ¿Qué no hacer? Hacer preguntas que propicien respuestas cerradas. Sí, no. Permitir interrupciones continuas. Ignorar signos de riesgo. Gracias. Efectivamente, y ahora parto de acá del qué no hacer. Preguntas que perdón, nos lleven a estas respuestas, ¿no? Muchas veces él se encuentra bien, ¿no? Porque obviamente va a ser un sí, no. Ignorar signos de riesgo. Tú todo el tiempo tienes que estar escuchando y observando. Entonces, si hay alguna situación, a lo mejor ella no te va a decir, pero tú identificas como noté lesiones y a lo mejor no me lo está diciendo, pero yo necesito observarlo. Y entonces, ¿qué sí? Formular preguntas abiertas. ¿Qué espera de este servicio? Es muy importante que desde ahí partamos, porque a lo mejor efectivamente dices, pero es que no está dentro de mi competencia. Perfecto. Pero tú estás partiendo de aquí, tú vas a llegar a este punto de estabilizar y seguramente vas a canalizar, pero entonces tú ya vas a saber qué necesita y no la vas a mandar a algún otro lugar que tú asumas, que tú creas a dónde tiene que ir y revictimicemos. ¿Quién le apoya en esta situación? Recuerden que es muy importante tener la claridad de las redes de apoyo. Este formato que hemos estado comentando, que se trabajó desde aquí, desde el IMEM, que se ha homologado y que está conforme a todo lo que nos pide el Banco Estatal, así fue como lo fueron diseñando, viene toda la información y en el orden que está en el banco, nos pide esta información y nos ayuda a tener la claridad también, porque muchas veces dices, bueno, pero ¿de dónde parto? Ese es una excelente guía. Sabes qué tienes que preguntar, sabes qué información tienes que tener y para segundo y tercer nivel que vamos a estar alimentando el banco, pues ya vamos desde este punto, ¿no? Si a mí me tocó hacer esta labor, bueno, ya tengo la información más completa para poder alimentar el banco con la información necesaria y más para que se puedan seguir generando todas estas estadísticas y demás que comentábamos en cuanto al banco. El punto 3, posibles soluciones. Dice, ¿qué hacer? Establecer prioridades. Atención física o que ponga en peligro a la mujer, a sus hijas e hijos. Otra vez cruzando con lo que veíamos ayer y lo que mencionamos hace un momento, priorizamos. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, ¿cuáles son esas posibles soluciones? ¿Hacia dónde vamos a caminar en ese plan de acción? Donde la mujer en situación de violencia, sus hijas e hijos, no estén en riesgo. Tenemos que hacer un plan de acción, porque a lo mejor tú dices, no vamos a hacer esto, esto y esto, y vaya y regresa mañana, tú no sabes si van a regresar. Porque entonces también en esta parte de conocer, indagar, podemos notar que el riesgo de volver a casa es muy alto. Entonces, desde ahí ya tu plan de acción cambia. Tenemos que refugiar, tenemos que tomar otras decisiones. ¿Qué pasa si yo no pregunté eso, no? El agresor tiene armas, ya ven que viene en la parte del formato, es información importante, y si ella nos dice, sí, tiene 2, 3 pistolas ahí, y además se droga. ¿Qué va a pasar si yo le digo, váyase y mañana regresa? Mañana sin falta atendemos esto, mañana tú y yo no sabemos si esa mujer va a regresar o sus hijas o sus hijos. Y eso nos va a llevar a planear de manera correcta para que entonces esa mujer, sus hijas e hijos estén bien atendidos, porque entonces a lo mejor necesitamos hacer gestiones de refugio. Abordar los obstáculos conjuntamente con la persona. Efectivamente, hay cosas muy específicas que sí se puede hacer y que no. Las inmediatas.
Hay cosas que ella va a ir trabajando una vez que ya está en un proceso terapéutico y vamos analizando cosas que ella va a tener que tomar decisiones, pero obstáculos, vamos a tener que priorizar. En alguna ocasión una mujer nos decía, ¿no? En medio de su crisis es, pero la escuela de mi hija, ¿no? Por supuesto, ella no tiene esta capacidad de priorizar, por eso tú le acompañas. Y entonces le haces ver que es mucho más importante su vida, que está en riesgo, de ella, de su hija y sus hijos, a la escuela. El tema de la escuela se puede resolver más. Es importante, por supuesto, pero tenemos que ayudarle a tomar posibles soluciones que le van a salvar incluso la vida. Y ahí es nuestro trabajo poder hacerlo. Y repito, esto tenemos que saber hacerlo, no solo psicólogas y psicólogos, sino todas las personas que puedan estar en posibilidad de brindar los primeros auxilios psicológicos. En esta parte de las posibles soluciones, ¿qué no hacer? Permitir visión de túnel. Todas las personas en crisis desarrollamos la visión de túnel, todas. Estamos en una crisis y yo les pongo el ejemplo a las usuarias, se los hago así visual de imagina esto y no puedes ver más que esta situación problemática. Pero es nuestro trabajo poder ayudarles a ampliar esta visión, que puedan ser un poco más claras, más objetivas y ver que hay opciones. Ese es nuestro trabajo. Nosotras no podemos permitir que se vayan como esta usuaria, ¿no? De que, pero la escuela de mi hija, sí, era algo válido que ella estaba preocupada, pero entonces nuestro trabajo es ayudarla a que avance en esto. Dejar que se den obstáculos sin explorar, eso muy, muy importante. Lo que les decía, ¿no? ¿Qué tal que ella no me lo menciona, pero es mi trabajo preguntar? ¿Hay armas? ¿El agresor cuenta con armas? Sí. ¿Consume alcohol, drogas? Sí. Si yo no lo pregunto, ella no me lo va a mencionar quizá. Y entonces eso es importante conocerlo. Ahora, el punto 4, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Psicóloga, si gusta, le ayudo. Gracias. Sí. Punto 4, entonces. Pasos concretos. Dar un paso a la vez. En el qué hacer, perdón. ¿Qué hacer? Dar un paso a la vez. Establecer metas específicas a corto plazo. Confrontar cuando sea necesario. Ser directiva o directivo. Y solo si se debe serlo. Entre paréntesis, cuando esté en riesgo la vida de la persona. Ahí sí puede ser directiva o directivo, solo si se debe de hacer. ¿Qué no hacer? Intentar resolver todo de inmediato, tomar decisiones obligatorias, ser tímida o tímido y retraerse, de tomar decisiones cuando parezca necesario. Gracias. Efectivamente, ¿no? Y ya que vamos cerrando esa parte de estos primeros auxilios que estamos brindando, vamos dando un paso a la vez. No podemos resolverlo todo, tenemos que priorizar, qué es lo importante, y de acuerdo al ECO 539, pues nos habla de eso, ¿no? Cuando analizamos toda la situación, priorizamos el tema de la salud, si hay que atender la parte médica, se atiende, cuando se tenga que atender lo legal y, por supuesto, cuando lo psicológico o algo más, algún trámite o algo más que se tenga que hacer, lo vamos priorizando paso a paso y así mismo se lo explicamos. Ponemos este abanico de opciones, le explicamos por qué uno y otro tiene que esperar, cuál tendría que ser el primero, y una vez que se lo explicamos, para que entonces ella pueda tomar la decisión. Y dice aquí, ¿qué hacer en este punto 4? Y dice, ser directivo sí y solo sí debe serlo, ¿no? En este sentido, porque, y aún así, cuando hay situaciones que nos llevan a ser directivas o directivos porque la situación está en riesgo,
tenemos que hacerlo con mucho cuidado, no violentando, no ejerciendo esta violencia psicológica de señora, pero es que está viendo, porque se da y se da más desde ciertas áreas, entonces tenemos que tener la claridad, ¿no? Efectivamente, desde lo legal muchas veces vamos a priorizar otras cosas y es, ay señora, sí, es muy importante que tú le establezcas esta información, que ella pueda decidir en base a esto, pero hazlo con empatía, de una manera muy asertiva, muy cuidadosa, para no llegar a esta parte de revictimizar. Por supuesto que es tu trabajo hacerlo, sí, pero hay que saber cómo hacerlo. Y otra vez, desarrollamos estas habilidades en el camino. Entonces, ¿qué no hacer? Intentar resolver todo de inmediato. Efectivamente, como servidoras y servidores públicos sabemos que no es de esa manera, no podemos tampoco y no podemos ir más allá. En esta parte de analizar la situación, algo importante también que no debemos olvidar es saber hasta dónde nos compete y hasta dónde podemos. No generar expectativas con la usuaria en, no, mira, vamos a resolver todo y todo, no. A mí cuando yo las tengo en la orientación psicológica y van a pasar a la asesoría legal, me gusta mucho prepararles en ese sentido y les comento, quizá ahorita que pases a la asesoría vas a escuchar cosas que no te van a gustar o no lo que tú esperabas cuando vienen por cosas ya muy específicas de quiero que la abogada me diga y haga esto en específico. Es importante decirle eso y recordarle que la atención que brindamos es con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos y que no se le va a mentir para no generar expectativas en la usuaria que no se van a poder cumplir, porque entonces también la ponemos en una situación de riesgo. Hay que ubicarla en cuanto a lo que sí se puede y lo que no. Lo que podemos resolver y lo que no. Y de eso que podemos resolver, ¿en qué momento se van a ir dando? No todo va a quedar en ese momento. Y entonces llegamos al último punto, al progreso, dice, llegar a un acuerdo para la búsqueda de ayuda, evaluar las etapas de acción. Aquí va a entrar mucho esta parte de en qué sí hacemos. Bueno, pues ya llegaremos a la parte de cuando se acuerde que en un momento va a iniciar un proceso terapéutico, en determinado momento se le va a dar seguimiento y de algún acompañamiento para las dependencias que lo hacen. Se acuerda, ¿no? Una vez que ya se estableció esto, sabe que tal día, aquí lo hacemos mucho, se va a programar un acompañamiento para que usted sepa que una de las abogadas va a ir con usted a solicitar la información. Recuerden que el IMEM no representa desde nuestra labor, pongo el ejemplo, pero sí hace acompañamientos. Y entonces ahí se acuerda con ella. Y entonces, ¿qué no hacer en esta parte de cierre? Dejar detalles al aire o suponer que la persona continuará con la acción del plan bajo su propia responsabilidad, abandonar el caso. Recordemos eso, ¿no? Por muy buena orientación que hayas dado, por muy buena asesoría que hayas brindado, no podemos dejar y decir, no, ya, la usuaria se fue informada, orientada, ya sabe exactamente qué hacer, nosotras cumplimos y concluimos. No abandonamos el caso, damos seguimiento, que es parte también de nuestra función, y necesitamos acompañar hasta que la usuaria vaya fortaleciéndose y tomando estas decisiones por sí misma, pero tenemos que dar seguimiento. Esto es muy importante una vez que hemos hecho todo esto, porque puede ser que hiciste todo perfectamente, ¿no? Te centraste en lo que había que hacer en estos primeros auxilios, fuiste empática, empático, escuchaste con atención, pero soltaste. Diste por hecho que ella, ya que está informada y que sabe qué hay que hacer, ella lo va a hacer por sí sola. No. Y es parte de nuestra función acompañarla en ese proceso para que pueda continuar y para que pueda construir una vida libre de violencia para ella y para sus hijas e hijos. Intervención en crisis, que es otro momento, sí, vamos a decirlo así, es un segundo momento de la propia intervención. Pensemos los primeros auxilios como el primer contacto, como un primer momento
y la continuación en la intervención en crisis, en todo caso, es posterior a este primer contacto. Entendamos que la gente que está en nuestras instituciones, decíamos ya en un primer nivel de atención, pues justamente va a ser muchas veces este trabajo de los primeros auxilios psicológicos, sin ser necesariamente personal de psicología. Va a tener como algunas herramientas, decían ya, como la empatía, como una escucha activa, para poder orientar a la usuaria. Ok, sí, bueno, aquí hay algunos comentarios. Yo creo que eso lo vamos tomando a consideración para que también en el IMEM nos puedan ir al final contestando ello, porque en efecto todas tenemos la posibilidad de tener contactos y que sería muy importante la certificación. Ya se hizo, creo que alguna en 2018, pero también sabemos que el personal va cambiando. Entonces, más tardecito estaremos contestando ello. Muy bien. Aquí tenemos en continuidad de lo que ya hablaba la psicóloga Miriam. Dice, los primeros auxilios psicológicos se dirigen al apoyo de la mujer en situación de crisis. Son un soporte elemental y suficiente que ayuda a recuperar un nivel de funcionamiento que permita mitigar el estado de angustia y recuperar el control. Muy probablemente no todas las personas que lleguen de primer contacto van a llegar en crisis, ¿sí? Muchas de ellas ya habrán estado meditando lo que está pasando y buscan una asesoría, no en el sentido estricto, decíamos ya, de que en ese momento está viviendo una situación crítica. Pero muchas personas, muchas mujeres se van a acercar en esta situación de crisis. Entonces, la idea es que se pueda recuperar el estado. Los primeros auxilios psicológicos van a ayudar a recuperar el estado mental, emocional y también físico, porque sabemos que las emociones, pues como tal, son expresadas a través de nuestro comportamiento, de nuestra forma de sentirnos, de comportarnos. Mentalmente hay confusión y entonces los primeros auxilios psicológicos a través de estas herramientas que ya comentaba Miriam, pues va a ayudar a mitigar esta angustia y recuperar el control, o por lo menos saber que está en ella ir tomando decisiones. Decíamos, no vamos a empoderar, no le vamos a resolver, pero justamente a través de estas herramientas que nosotras sí contamos, te podemos ayudar a llegar a este lugar. También aquí nos dice que puede proporcionarlo, recordemos, como resumen, el personal capacitado, sensibilizado y entrenado adecuadamente en el tema. Aunque también hay muchas cosas que decían, hacemos de manera intuitiva. La empatía no es necesariamente algo que se capacite. Hay que tomarlo en cuenta. También me pareció sumamente importante esto. A veces las personas que comienzan en el tema están atentas justamente a hacer las cosas de una manera puntual, acorde a como se nos ha indicado, o las inducciones de puesto. Las personas a veces que decíamos que vamos perdiendo la sensibilidad o la empatía, nos vamos automatizando, es con quienes tendríamos que tener mucho más énfasis para saber que puedan detectar fácilmente y no lo tomen más como, ay, otra persona más que viene a solicitar ayuda, vamos, y que podríamos hablar en todo caso de un burnout, pero pensemos en esto, ¿no? Sí necesitamos a las personas de primer contacto sensibilizado, capacitado y entrenado para poder actuar. Decían, muchas veces las usuarias llegan a lo mejor a orientación jurídica, y las abogadas, ¿sí?, podrían hacer o lo pueden hacer.
ayudar a tranquilizar, pensemos que no tienen en ese momento a alguien de psicología, ellas podrían tener perfectamente un entrenamiento para poder ayudar a lograr esta estabilidad que buscamos, ¿no? El ser humano, las personas, tenemos como, a pesar de que no estemos bien, pero tenemos cierta funcionalidad que nos va permitir estar como en en un equilibrio, en una homeostasis. Justamente lo que rompe con ello es una situación, y entonces esa situación, ese pico, ¿no? de emociones a donde pensamos o sentimos que no podemos controlar, pues es a la que tendríamos que ayudar a bajar esa emocionalidad que se salió de control, ¿no? Entonces, entendamos, cualquier persona podría tener justamente estas herramientas. No es exclusivo del personal de psicología. ¿Le pasamos, por favor? Gracias. Entonces, vamos aquí a aclarar justamente esto que ya estoy diciendo. Dice, la crisis se define como un momento de trastorno y desorganización emocional y mental. No, en efecto, cognitivamente también se distorsiona, decía Miri, ¿no? Esta visión de túnel a donde ya no pienso, ¿no? Hay distorsiones cognitivas, ya muchas veces la cuestión de la indefensión se vuelve muy presente, ya no puedo más, no sé qué hacer. Se vuelve presente, es parte de la crisis. Y se aparece a partir de un suceso y desencadena y requieren de una respuesta de la persona o la comunidad en la que vive. Entonces, muchas veces es la amiga, es la vecina, ¿sí? Y ellas buscan ayuda. Hace un ratito justamente llamaban a la línea de aquí de la oficina una persona que llama de Estados Unidos porque vio publicidad en las páginas en internet, navegando en internet, y que justamente busca ayuda para su cuñada. Pensemos que a veces cualquier persona puede hacer como este vínculo con personal sí capacitado para poder hacer esta contención. Ya se le dio la orientación. Quedamos en que muy probablemente si no asiste el día de hoy, pues alguna de las psicólogas o yo misma puedo hacer la llamada, me dejó los números de teléfono para poder orientar a la paciente. Seguramente, o a la víctima, está en shock, no se ha podido movilizar por muchos años de violencia, pero está en crisis. Entonces, también esa situación pues termina inmovilizando, paralizando, y la situación ha sido recurrente por muchos años. Entonces, muchas veces pareciera que vive en crisis, pero no se da cuenta de ella. Viene un suceso que rompe con esta línea, ¿no? Esta línea de tranquilidad, por así decirlo, y es importante hacerlo. Entonces, sepamos que orientar y saber exactamente lo que tenemos que hacer es importante para cualquiera de las personas que está aquí y para nuestro personal. Y justamente, decíamos ya, en un primer momento se hace los primeros auxilios psicológicos, pero es solamente el comienzo. Se ayuda a bajar la angustia, a que retome control. Y el siguiente paso es justamente hacer una intervención en crisis. Lleva más tiempo. Sería un segundo momento. Esa sí ya tendría que ser por personal capacitado. Y dice, es la forma en que se auxilia a las personas víctimas de una crisis para lograr una recuperación y que puedan restablecer su capacidad para afrontar las situaciones de estrés y así reordenar y reorganizar su vida. Justamente la adversidad, la resiliencia, creo que es una de las situaciones, una de las habilidades que la persona tiene que saber, ¿sí? Saberse una persona resiliente. Y la función justamente del personal de psicología, generalmente allí ya es psicología, es ayudarle a encontrar estas herramientas personales para que pueda reorganizar el evento.
encontramos muchas veces, por ejemplo, en situaciones de catástrofes, pensemos el sismo, el último 2017 que fue devastador, se hicieron intervenciones en crisis a donde grupos iban a las comunidades, pues a los municipios más afectados, y justamente no era una sesión simplemente, eran varias sesiones porque habría que justamente ayudarles a reorganizar y a bajar el estrés de todo lo sucedido. Por ejemplo, esa es una, pero la violencia también es una situación que genera justamente esta desorganización, a pesar de que, digo, se vuelve más crítica porque ya pensando en víctimas que viven durante muchos años en estas situaciones, ya pues todas sus habilidades se han visto pues en ellas mismas, las pone en duda de que sea posible que salgan o que tengan la posibilidad de hacer algo diferente. Entonces, aquí creo que es importante saber que sí, como segundo momento tendría que ser personal capacitado que le ayude a encontrar estas formas, ¿sí? Le pasamos, por favor. Y bueno, también aquí justamente un poquito de lo que les comentaba, qué situaciones de crisis atraviesan las mujeres maltratadas pueden estar precipitadas por diferentes eventos o circunstancias. Decíamos, muchas veces ya están en una situación de violencia, son muchos años o no importa la cantidad de años, lo importante es el impacto que ha tenido la violencia en sus vidas y pues se enfrentan a una situación que completamente rompe con lo que ellas ya tienen como normalizado, por así decirlo, y entonces la crisis se hace presente. Pues dice, pues eventos traumáticos, que son estas situaciones súbitas, inesperadas, y que les pueden provocar un miedo intenso, paralizador, y pues que de alguna manera, dice, la persona ya no cuenta con recursos de afrontamiento y termina siendo devastador. ¿Cuántas de nosotras como personas, ¿sí?, de las que estamos aquí, hemos estado en una situación de crisis? Hemos pasado por eventos traumáticos, un accidente vial, el mismo sismo que les comentaba hace un rato, no necesariamente, ¿no? Digo, lo pongo como ejemplo, pero ¿qué es lo que produce en nosotros? A donde ya no nos sentimos en control, a donde la angustia se hace presente a partir de un evento que no nos esperábamos, ¿sí? A veces la muerte de alguien nos coloca en una situación así. Entonces pensemos en una persona que vive violencia, sí se normaliza, pero llega un evento en el que rompe completamente con esto. Podría ser ello. Dice la violación, la revelación del abuso sexual en la familia, lesiones moderadas o graves con peligro para la vida, se comporta violento con sus hijos o hijas, decía muchas veces a mí que me haga lo que quiera, pero con mis hijos que no se meta. Y resulta que pues en alguna situación llega a suceder y es ahí a donde esto pum, le vuela todo lo que ella tenía como pensado, como sentado y que pensó que nunca iba a suceder, sucede. Y pues bueno, se viene el evento de crisis. En efecto, a veces se decía un usuario, ¿no? Claro que usé el terror psicológico. Y claro, ¿no? Ahí está presente todo el tiempo como violencia psicológica durante los años que lleve o los meses que lleve la relación. Pero justamente, ¿no? De eso a que pase al acto, hay mucha diferencia. Entonces, a veces las amenazas se intensifican. Ahora tenemos a muchas víctimas de violencia que durante los últimos años hemos visto que el agresor es consumidor de cristal, de piedra, y que los alucines de esta gente, de estas personas, de estos adictos, que son sus parejas, se vuelven acosadores, acechadores, llegan en la madrugada, intentan meterse a la casa, no se detienen, y esto va rompiendo completamente algo que ya estaba, pues digamos, normalizado, pero la misma situación de adicción
las coloca en muchísimo más riesgo. Esto ya rompió lo que ellas ya conocían y las pone en una situación de crisis. A veces es buena porque las moviliza, ¿sí? Las moviliza. Ya la normalización ya no lo, ya, o sea, se habituaron a esta vida. No quiere decir que esté bien. Dicen, a nadie nos gusta que nos traten mal, pero vamos, así es la violencia, desarticula y nos hace creer que no podemos vivir de otra manera. Entonces, la crisis también ayuda a movilizar, ¿no? Y es allí a donde tenemos una oportunidad. Decíamos, uno de los criterios de atención es de oportunidad. A veces tenemos una sola oportunidad para poder captar a la usuaria y que no se vaya del servicio. Tampoco depende todo de nosotras, pero utilizar a veces esta situación de crisis va a ser sumamente importante. Entonces, allí dice, las amenazas de muerte, de pérdida materiales o pérdidas de otra índole nos colocan en una situación de crisis. Entonces, decíamos, la normalización puede generar que no se mueva, o que ya esté normalizada, pero viene un evento que no se esperaba y la coloca en esta situación de crisis. Me parece también, les digo, podríamos utilizarla como para poderla mover. Hay otra situación, dice, los eventos que se presentan al final de una larga lista de maltratos. Muchas veces pasa, les decía, ya ha sido una continuidad de violencia, pero hay algún evento que rompe con esta situación. He escuchado a muchas mujeres que dicen, bueno, pues sí, me ha pegado, no daba dinero, muchas cosas. Pero le descubrí mensajes en su celular y pues me es infiel. Y eso las coloca en una situación de crisis. A pesar de toda esta larga lista, dicen, viene a una situación que rompe, ¿no? Completamente con la idea de su relación. Y pues termina justamente por ya colocarla en una situación de decisión y romper por fin el vínculo. Entonces, aquí dice, pues la frecuencia y la gravedad de los episodios de violencia se han intensificado. Entonces, pensemos en esta espiral de violencia o en esta escalonada de la violencia. Entonces, hay cosas y pueden permanecer meses, años o días, pasas de un evento al otro, de un día al otro, o puede ser por años y se va intensificando, o pensemos nuevamente en esta cuestión era alcohólico, pero ahora ya consume drogas, se intensifica y termina por romper y colocar a la víctima en una crisis. También esto puede ser. Dice, eventos que exigen cambios en las expectativas personales. Algún ejemplo, la mujer tiene planeado abandonarle o divorciarse en un futuro cercano. Y él la acosa, ¿sí? Entonces, muchas mujeres, sí, pueden decir, ya, ahora sí estoy decidida y me voy. Y en efecto se va, pero no contaba y pensaba que eso la iba a salvar y a sacar de la situación, pero resulta que termina siendo peor la cuestión. ¿Por qué? Porque ahora no solamente él la agrede estando en la situación normalizada, sino que a donde va la cosa, la acecha y hace que, pues obviamente, que ella se haya ido, él le hace creer a él que perdió el control y pues intenta restituirlo a través del acechamiento. Entonces, son situaciones que van a colocar a la usuaria en una situación de crisis y les decía, creo que tenemos, aludiendo al criterio de oportunidad, muchas veces estas crisis nos van a servir para poder ayudar y que ella comience con un proceso. Y bueno, aquí tenemos igual la manera de resumen los componentes de los primeros auxilios psicológicos. Ya decíamos el contacto directo. A veces justamente también puede ser por llamada telefónica. Entonces, hacer el primer contacto y mostrarte de manera empática con todos estos elementos que ya revisábamos con la psicóloga Miriam son importantes.
analizar las dimensiones del problema. Muchas veces ellas de manera desorganizada nos van a decir lo que están pasando y no alcanzan a ver todo. Pues también ayudar a organizar y analizar las dimensiones del problema nos van a ayudar a hacer la orientación y la derivación, la referencia a los servicios más adecuados para su situación. Dice, ayudarle a sondear que hay posibles soluciones, iniciar con estos pasos concretos que ya hablábamos, que sí, que no, y cuál es, hacia dónde vamos a guiarla. Y pues no podemos decir que no es importante que el progreso se vaya dando, ¿no? Sí tenemos que ir verificando que ella esté en el camino, que continúe sus pasos para que podamos ver el avance o el progreso de ella. Pasamos, por favor. Y pues bueno, también esto me parece muy importante que lo podamos ir colocando. Dice, las señales de alerta de riesgo vital para las mujeres en situación de violencia. Muchas veces ellas no alcanzan a ver el riesgo, pero nosotras sí, las señales de alerta. Decíamos ya que en el segundo nivel de atención ya hay una, además de hacer la intervención en crisis, hacer una valoración de riesgo y también del nivel de peligrosidad del agresor. Es importante hacerlo. Muchas veces ellas no se dan cuenta de esto. Para nosotros sí va a ser fundamental porque también puede ayudar a los pasos que se darán, por ejemplo, para las medidas de protección, va a ser importante. Dice, la mujer declara temer por su vida. No es suficiente quizá, pero también hay que hacerlo caso. La validación del dicho de la usuaria acerca de lo que está viviendo es importante. No podemos decir que no es para tanto. No, creo que esta sensación es importante. Los episodios de violencia se producen también fuera del domicilio. Entonces, como la violencia pasa de estar en un ámbito doméstico a donde al agresor, por supuesto que le interesa que se guarde, ¿sí? Que se guarde la apariencia. Y la otra es a donde también el territorio comunitario es transgredido por el agresor, a donde ya no le importa, en efecto, colocar y exponerse también como agresor. Entonces, también es una señal bien interesante porque, pues, evidentemente lo coloca como un transgresor, no solamente de la violencia, sino también del espacio público. Dice, su pareja se muestra violento con sus hijos y con sus hijas. Sí, decíamos, muchas veces con ella es con quien a lo mejor se ensaña, o a veces todo lo contrario. Recuerdo una paciente que me decía, es que a mí me trataba así súper amoroso, pero con mis hijos se portaba muy mal, muy violento, muy agresivo. Obviamente entre eso y empezar a agredir a ella, hubo un paso, la línea era muy, muy cortita y pasó finalmente, pues a través de la violencia hacia, pues a su contexto, a sus hijos, pues también se le agrede a ella. Entonces, vamos, esto también es una señal de riesgo. Estábamos justamente en las señales de alerta de riesgo vital. Entonces, también la violencia durante el embarazo, pareciera que ese es un estado, dicen, de gravidez, pero en efecto las coloca también en una situación de riesgo sumamente importante. Si hay violencia allí, o sea, el agresor no está ni siquiera eximiéndola de la violencia por este estado. Entonces podría ser, su pareja se muestra violento con otras personas, ¿sí? Ha sometido a la mujer a actos de violencia sexual. Si el agresor se coloca en esta situación de victimización, a donde habla de suicidarse,
matarlos. O sea, las amenazas no solo, a veces decimos, ay, bueno, es solamente hablador. No, habría que dimensionar esto. También es importante este tipo de amenazas, de quitarle a los hijos, a las hijas. Entonces, creo que también esto va agravando las situaciones de violencia, las intensifica y también decíamos que muchas veces, pues sí, se terminan habituando a este tipo de situaciones a donde la mamá corre por su vida y saca a los hijos y a las hijas. Sin embargo, pues no que se vaya corriendo significa que se va a salir de la situación de violencia. Regresa al ámbito, solamente es una noche, se resguarda con los vecinos, con la suegra, con el suegro, con algún familiar. Incluso recuerdo una usuaria que en algún momento dijo, ya no quiero irme a la casa de mi cuñada, ¿no? Que era con quien me resguardaba. Ella es maestra y entonces dijo, pues empezó a salir corriendo y a irse a un hotel con sus hijos y con sus hijas. Sin embargo, pues obviamente, pues bueno, está en riesgo, ¿no? Ella se sabe en riesgo, sabe que es posible que llegue a una agresión peor. Recuerdo esta usuaria donde dice, pues no había violencia física, pero siempre había amenazas hacia mí, hacia los hijos y las hijas, y obviamente sí, cada vez más desarticulada y articulada la indefensión, pues ella buscaba la manera de protegerse porque sí se sabía en riesgo. Entonces, esto es importante. La pareja abusa de drogas, dice, especialmente aquellas que agudizan la agresividad. Decíamos, ya me tocó el año pasado, estando en el Centro de Justicia para las Mujeres, no saqué estadística, pero si revisara, sí oíamos la constancia de las violencias más fuertes, el acoso, el acecho más fuerte recibida por agresores que estaban consumiendo ya no cocaína, cristal y piedra. Entonces, porque genera este tipo de alucinaciones. Y pues bueno, ¿no? A donde el agresor sí, acecho, rompo el vidrio con la mano, no importa, porque está en otro canal. Entonces, esto coloca al usuario en una situación. O decía, recuerdo una usuaria que, pues durmiendo con él, ¿no? Él se levantaba y empezaba a manotear y la confundía, ¿no? Con, ahí tienes a un hombre allí, y dice, pues eres tú el que está aquí. Pero él ya, pues, súper quemado con este tipo de drogas y las colocan en una situación de riesgo impresionante. Entonces, ya no solamente es que la amenaza, sino, por supuesto, que puede pasar al acto. ¿Sí? Entonces, esta también es una cuestión que las puede colocar en un riesgo inminente de su vida. La mujer tiene planeado abandonarlo, divorciarse en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque a veces ellas lo comienzan a hablar, ¿sí? Comienzan a decir, sí me voy a ir, sí te voy a dejar, porque obviamente intentan a veces esto decir como para que lo frene, pero lejos de eso a veces consiguen todo lo contrario. Entonces, el proceso tendríamos que ser también muy cuidadosas dicen, a veces nos equivocamos a donde dicen, no, pues si tú le das también a él o que confundimos el empoderamiento con que ellas también se vuelvan reactivas y sean violentas y que les enfrenten. A veces el enfrentamiento hay que tener muy claro que no puede ser de esa naturaleza porque las coloca más en riesgo. Entonces, allí también es importante hacérselo saber para que utilicen de manera asertiva todas estas herramientas y no se colocan en más riesgo. La pareja conoce que la mujer ha recurrido a ayuda exterior para ponerle fin a la violencia. La mayoría de nuestros servicios, en el caso de salud, pues tiene que ver con que están en los hospitales o a veces en las unidades de primer nivel, que son los centros de salud, porque también es mucho más factible que la usuaria diga que pues va a atención médica
y que no corre tanto riesgo, pero también, ¿no? Ahí la usuaria va a atención psicológica con personal capacitado y es con esta intención, ¿no? De ayudar a que no sea visible que ella está siendo asesorada por personal capacitado con la intención de que ella pueda o denunciar o abandonar la situación o romper con el ciclo de violencia, intentando pues no exponerla más. Y así todo, ¿no? Digo, hablo de los servicios de salud porque, bueno, es nuestro programa, pero pues es esta una de las intenciones. Su pareja o expareja la sigue o la acosa, ya lo decíamos, la mujer ya ha denunciado lesiones graves, la pareja dispone de algún tipo de arma en casa, también preguntar, ¿tiene un arma? Porque es importante saber, a veces asumimos que no siempre tiene que ser un arma de fuego, pero si lo dice, ¿no? Recuerdo también a una usuaria que decía, pues es que mi marido sí tiene, siempre trae uno en la guantera, había recibido justamente violencia, la última por la que llegó y le atendí fue porque justamente la agresión se había dado en el auto, cuando él mete la mano a la guantera, ¿sí? Es que ella ya sabía que traía en la guantera, entonces mete la mano y ella, pues el auto en movimiento, pero ella se baja, logra bajarse porque decía, ya sabía que era lo que continuaba. Entonces, vamos, preguntar ello también, no podemos asumir que no podemos asumir que sí, preguntarlo directamente, ¿no? La pareja o expareja ha amenazado a amigos o parientes de la mujer, ¿sí? A veces eso tampoco nos hace ver que el agresor sí está en una situación ya donde no hay nada que lo detenga y pues esa es una manera de hacernos ver que ella está colocada en una situación de riesgo inminente para su vida incluso, ¿no? Entonces identificar nosotras estas señales nos hace sumamente pues importantes de colocarla, de verlo para ayudar y orientar de la manera adecuada, canalizarla y pues a veces ayudar a solicitar las medidas de protección pertinentes para ella, ¿sí? Es parte no estoy hablando que esto tenga que ver directamente con los primeros auxilios psicológicos, pero sí son cosas que nosotras tenemos que tener en cuenta a la hora de la atención. Pasamos, por favor. Y pues bueno, este es un video como bastante popular. Sí me gustaría que lo viéramos porque hay datos específicos de cómo se realiza una intervención. Son momentos muy básicos y a lo mejor son pocos minutos a donde nosotras tenemos que tener la capacidad de escucha y poder detectar lo que la usuaria, ¿no? Que está del otro lado del teléfono nos está intentando decir. A veces, pues sí, requiere mucha interpretación, pero sí una escucha activa. Entonces, importante que lo veamos, que lo escuchemos y veamos. Operator 901, where's the emergency? 127 Brynmere. Okay, what's going on there? I'd like to order a pizza for delivery. Ma'am, you've reached 911. This is an emergency line. Large with half pepperoni, half mushroom. You know you've called 911. This is an emergency line. Do you know how long it'll be? Okay, ma'am, is everything okay over there? Do you have an emergency or not? Yes. And you're unable to talk because... Right. Is there someone in the room with you? Just say yes or no. Yes. Okay, it looks like I have an officer about a mile from your location. Are there any weapons in your house? No. Can you stay on the phone with me? No. See you soon. Thank you.
creo que podemos capturar también estas herramientas, estas habilidades que ya la psicóloga Miriam habló en la introducción, que todas ellas son importantes para el primer contacto, ya sea de manera telefónica. No tenemos a la usuaria allí, pero tener como la escucha activa, y también creo que bien importante, a veces pues no nos imaginamos que esté sucediendo algo. Digo, el video está ilustrado con estas imágenes y a donde te puedes imaginar el escenario. Entonces creo que eso es importante, tenerlo muy, muy en cuenta. La usuaria muy hábil para poder transmitir, iba siendo muy concreta en sus respuestas, pero también ¿por qué? Porque él estaba haciendo preguntas muy concretas cuando capturó y detectó estos elementos de los cuales ya nos habló la psicóloga Miriam. A veces no son naturales, se van haciendo a través de nuestra práctica, pero también tenerlo en cuenta. A veces no nos damos cuenta porque no está en nuestra esfera. Yo recuerdo que cuando comencé con el tema, por así decirlo, ya hace algunos años, pues empezaba a escuchar y ver violencia por todos lados, ¿sí? En la música, en la calle, algo que mucho tiempo permaneció quizá oculto a mis ojos o no con la dimensión que estaba, y tiene que ver con ello. Nosotros ya lo traemos, ¿sí? En nuestra posibilidad de verlo, y entonces se hace patente en cada momento. Entonces también se va haciendo. Si la víctima no logra expresarse, hay que expresarse nosotros, ayudarle justamente con nuestras preguntas específicas, no entorpecer la situación o que ella pueda vacilar. No, completamente tiene que ver también con nuestras habilidades. Qué bueno es entender los mensajes de una víctima. Nos puede enviar a través de palabras, señas, tono de voz, lenguaje corporal, entre otros. Hay que ser persuasivos, sí. También yo les comentaba, ¿no? Creo que la intuición es importante, pero mientras también nosotros sepamos descifrarlo, el caso es que si ya tenemos como la visión, ¿no? En el escenario, ¿no? Que se nos puede colocar enfrente, no solamente en situaciones específicas, sino también en nuestra vida cotidiana. Yo les decía, ¿no? Ya veía violencia por todos lados, porque existe. Pero antes, pues no, las canciones me eran insignificantes, y ya ya teniendo esta visión, pues ya las escucho, ya las interpreto, ya las veo de otra manera. Y también los fenómenos, ¿no? Lo que hay enfrente de mí, lo que sucede o ha sucedido a través de nuestra vida nos ayuda a pasar de esto, ¿no? De no solamente la intuición o la normalización de la violencia, porque entendámosla, pues como forma parte de nuestra vida cotidiana, ya la vemos normal. Absolutamente no tiene significado, es otra más. Entonces, me quedo también muy con esto, y repito, con eso que comentaba Miriam. O sea, el punto es no solamente con las personas que están entrando al sistema o que nos pueden ayudar con el primer contacto, sino también la gente que ya estamos durante mucho tiempo en el sistema o conocemos la situación y ya se nos hace normal, o números, ¿sí? Simplemente, o cifras o expedientes, o creo que es importante recalcar que la sensibilización a nivel o incorporar esta perspectiva de género es fundamental. No podemos omitir nuestras responsabilidades, pero también si lo acompañamos de esta sensibilidad y de todas estas herramientas, van a ser muy funcionales para poder captar a las usuarias y encontrar la oportunidad para hacerlo. Digo, podemos salvar vidas viéndolo de esta manera, pero a veces somos solamente una pieza clave para que ellas den el primer paso. Lo demás les tocará a ellas. Si desisten, no importa, porque van a regresar. Y tenemos que estar preparadas para volverlas a recibir cuantas veces sea, ¿sí?
No importa que el Ministerio Público ya le haya tomado declaración tantas veces y ella haya desistido, la asesora jurídica, la de recepción, la médica, la enfermera que ya la vio, no importa, la psicóloga también. Creo que si lo tenemos muy claro, lo podemos ver y podemos hacer la gran diferencia. A quienes vamos a capacitar, nosotros como replicadores, es quizá personal que está moviendo en las dependencias, todo el tiempo está fluctuando, el personal no siempre es la misma gente, y entonces tendríamos que ayudar justamente a que ellas puedan visualizar estos riesgos inminentes hacia su vida, ¿sí? Hacia su seguridad, y pues es por eso, nosotras que quizá ya llevamos más tiempo, dices, ya lo ves claramente, pero a quienes vamos a capacitar al interior de nuestras dependencias muchas veces no es así, y tendremos que utilizar como todas estas herramientas, y esa es la intención de esta capacitación que ustedes van a replicar. Pues bueno, ya estamos terminando. Gracias. Esta es la última sesión. Me pareció importante que el personal experto en este tema, que aunque todos debemos de tener estas habilidades, pues, ¿quién mejor para enseñarnos esas habilidades que los que las realizan cotidianamente, ¿no? Entonces, creo que la psicóloga Miriam y la psicóloga Nelly nos dieron toda la información necesaria con claridad para poderlo llevar a cabo, pero también me parece importante recordar un poquito todo el flujograma, toda la ruta crítica, porque sí es muy importante el primer contacto, pero yo creo que todos no debemos de perder de vista nuestras diferentes actuaciones, ¿no? Que si ya de primer contacto lograron captar a una paciente, cuando pasemos a un segundo o tercer nivel, eso no se pierda, por favor. Entonces eso me parece muy importante, que si ya se logró captar, pues hay que continuarlo, ¿no? Dentro de la ruta crítica y todos hacer lo que nos toca. Gracias.